Presentación de números binarios con signo. Hasta el momento hemos estado trabajando con números naturales, lo que se reconoce como representación de números binarios sin signo. En esta presentación vamos a ver cómo representamos números binarios con signo. A este tema, poderle llamar números binarios con signo, es conocido como signo-magnitud. Este sistema sirve para representar tanto números positivos como números negativos, de una forma muy sencilla. Para representar los números se deben definir datos con el tamaño estándar, 8, 16, 32, 64, entre otros tantos. Por lo tanto, cuando hablamos de signo-magnitud, siempre se les dirá en qué tamaño se va a representar el número, y obligatoriamente vamos a tener que rellenar o completar el número a tantos bits como el estándar me están solicitando. Y uno de esos bits va a ser el que va a representar el número con su signo. Justamente, este formato tiene un bit que se llama bit más significativo, o most significant bit, del dato que se utiliza para indicar el signo. Y los bits restantes, que también son conocidos como la mantisa, representan la magnitud del número. Entonces, signo-magnitud viene del concepto bit más significativo, que me va a denotar cuál es el signo, y el resto van a ser para el número binario que veníamos conociendo. Para entender un poco más, en esta representación de números en signo-magnitud, vamos a tener también la representación del número 0 en negativo, cosa que hasta el momento no conocíamos, que el número 0 en binario se podía representar también como el menos 0 negativo. Entonces, para la representación del número binario con signo, ¿sí?, vamos a ver dónde está el signo y la magnitud. Fíjense que estamos hablando de la representación, ¿sí?, en 16 bits en este caso. Al hacer una representación en 16 bits, vamos a tener en cuenta que va a ir del 0 al 15. El bit número 15 va a ser para el signo, puede ser positivo o negativo. Cuando hablamos de 0, es el signo en positivo. Y cuando hablamos del 1, va a ser el signo en negativo. Entonces, si nosotros decimos un ejemplo tan sencillo como el número 15, que lo hemos trabajado bastante, en decimal, su equivalente en binario es el 1, 1, 1, 1 en binario. Pero cuando nosotros lo queramos pasar a signo magnitud, tenemos que pasar el 15 positivo. Y justamente como estamos haciendo una representación de 16 bits, vamos a tener que tener en cuenta, en el signo, en este caso, va a ser 0, porque estamos hablando del 15 positivo. El resto de los números vamos a tener que tener en cuenta rellenar tantos ceros como sea necesario para llegar a completar el número. De esta manera. Entonces, el número 15, en representación de signo magnitud en 16 bits, quedaría de la manera que estamos viendo. Son tantos ceros como son necesarios para completar la magnitud, un 0 porque elegimos el número 15 positivo, y el resto es el número que conocemos en magnitud. Si por otro lado hubiéramos elegido que el número no sea el 15 positivo, sino el 15 negativo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En vez de poner un 0, el número que vamos a elegir va a ser acá adelante 1. Acá tenemos otro ejemplo en representación de números binarios con signo. El ejemplo de representación del número 50 y el menos 50 en signo magnitud. El número 50 en binario es 1, 1, 0, 0, 1, 0. En signo magnitud se va a rellenar con 2 0 porque la representación la estábamos pidiendo en 8 bits. En cambio, si el mismo número nosotros lo estamos pidiendo es el menos 50, vamos a tener que tener en cuenta de que el primer bit, que lo llamamos como bit más significativo, va a estar en 1, y en el otro está en 0. El mismo número, con la diferencia que en signo magnitud, el primer dígito
va a ser un 0 en el caso del positivo y un 1 en el caso del negativo. Acá podemos ver a continuación la representación numérica de signo magnitud en una tabla donde nos permite conocer el rango. Entonces, teniendo en cuenta que para 8 bits en signo magnitud, ¿sí?, vamos a tener en cuenta los números que va a alcanzar van a ser del 0 al, al 127. Y en cuanto a 8 bits, también tener en cuenta la parte negativa. Entonces, si para un número en binario nos permitía representar 256 caracteres que iban del 0 al 255, en este caso nos va a permitir dividir la mitad de la cantidad de números que teníamos. ¿Por qué? Porque una parte va a ir para los negativos. Y no hay que olvidarse que en el caso del signo magnitud, es muy importante entender que uno de los números que ahora tendríamos, que antes no se tenían, es el -0, además de tener todos los negativos que vemos a continuación. Bien, complementos binarios. En aritmética decimal cada número tiene un complemento, es decir, un valor que cuando se agrega al número original da como resultado un 0. Por ejemplo, el número 5 y el número -5 son complementos. ¿Por qué? Porque 5 más -5 dan como resultado 0. ¿Por qué hacemos complemento 1? Porque tiene aplicaciones en los circuitos digitales y sistemas de computación. Sirve para representar tablas numéricas de cantidades positivas y negativas. Es utilizado como paso previo para hallar el complemento a 2. Se puede determinar el complemento 1, se obtiene invirtiendo el estado o nivel de los bits que conforman la cifra de todas sus posiciones. No proporciona muchos beneficios para buscar el complemento, ya que cuenta con 2 representaciones también del 0. Entonces, si queremos pasar el número 50 y el número -50 en complemento 1, con 8 bits lo que haremos es automáticamente invertir todos los números del positivo para pasarlo al complemento 1. Entonces, si analizamos un poquito más, cada uno de los bits que estamos trabajando, ¿sí?, se pasa del positivo, que es el número 50, que está en signo magnitud, lo invertimos automáticamente todos. Y el complemento 1 del 50 es todos los números binarios invertidos, y con eso encontramos el -50. A continuación tenemos la representación en complemento 1 de los números en binario. ¿Cuáles son los rangos que se pueden trabajar? Van a ir del 0 al 127 y del -127 al -0. Complemento 2. En el sistema binario la forma más utilizada para representar los números enteros con signo es la de complemento 2. Los circuitos microprocesadores poseen internamente unidades de procesamiento aritmético que trabajan bajo ese formato. Para obtener el número en complemento 2 se pueden utilizar 2 métodos. Uno de los métodos consiste en obtener el complemento 1 de la cifra y luego sumarle 1. Para realizar esta operación primero vamos a ver la suma binaria. Entonces, vamos a analizar cómo es la suma binaria. 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1, pero 1 más 1 es 2. Entonces automáticamente me va a cambiar, ¿sí?, la siguiente posición de bit que tengo dentro del formato. Entonces, si yo tengo un número, como sería el caso del 5 en binario, y le quiero sumar el 4, como vemos acá, vamos a analizar y nos va a dar de resultado justamente el 9. Acá tengo el número 5, acá tengo el número 4, fíjense que 1 más 0 es 1, 0 más 0 es 0, 1 más 1 es justamente, como les veníamos diciendo, 1 más 1, tenemos un 1, y ese se llama número de acarreo.
El número de acá arriba está acá arriba, y acá queda el 0. Y automáticamente me habilita un nuevo bit para modificar. Entonces me queda el número 9. El número 9, pasado de decimal a binario, que es 5 más 4 es 9, lo tenemos aquí. Y ahí pueden ver que la suma de binario me da el mismo resultado, y tiene que darme el mismo resultado que la suma del número en decimal. Un ejemplo de representación del número 50, ¿se acuerdan que lo vimos anteriormente? El número 50 tomábamos el número positivo, y cuando tomábamos el número positivo, que es este de acá, lo pasábamos a complemento 1. ¿Cómo lo pasamos a complemento 1? Invirtiendo el número binario positivo todos los números. Entonces, todos los números que estoy teniendo, paso el inverso. Si tengo un 0, pongo un 1, y si tengo un 1, pongo un 0. Invierto absolutamente todos los bits, y ahí tengo el complemento 1, ¿sí? Del menos 50. Tomo el 50 del signo magnitud, y lo paso a complemento 1 para tener el menos 50. A ese resultado, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que automáticamente sumarle el número 1, para pasarlo a complemento 2. Hago la suma correspondiente, y acá tendré el resultado del complemento 2. 1 más 1, 0, acarrea 1. Me modifica el valor, ¿sí? El siguiente dígito, que es este de acá. Acá podemos verlo en la representación de ese cambio de suma. Y el resto copio exactamente todo lo mismo, ¿sí? En los otros bits, porque no hay ningún cambio en absoluto. Hay otro método de la conversión consistente en ir seleccionando y colocando de derecha a izquierda los dígitos binarios hasta conseguir el primer bit en 1. De allí en adelante se cambian de estado todos los bits restantes. Entonces, un ejemplo de representación del número 50 y menos 50 en complemento a 2 de 8 bits. El número 50 en complemento a 2, ¿sí? Por definición, el número 50, tanto en complemento 1 como en complemento 2, es exactamente el mismo número. ¿Sí? Recuerden que el número 50 en binario, ¿sí? En signo de magnitud, sería este número que tenemos acá. Este es el número 50 en binario. El mismo número, por definición, va a ser en complemento 1 y en complemento 2. ¿Qué es lo que tomamos del 50? Tomamos el positivo, lo invertimos todo para encontrar el complemento a 1 del menos 50. O sea, tomo el positivo, lo invierto todos sus bits, para luego poder encontrar el complemento a 1 del menos 50. Y después de eso, ¿qué habíamos hecho? Era tomarlos a esos bits y invertirlos absolutamente todos. Debe estar en signo de magnitud para poder pasar al complemento. Va a estar representado en binario, pero debe siempre estar en signo de magnitud para poder pasar al complemento, porque yo no sé si es positivo o si es negativo en un binario normal. Y no podría pasarlo al complemento 2 que necesita saber el signo. Bien, como anteriormente vimos, acá tenemos algunas tablitas, ¿sí? Donde tenemos una explicación de cuáles son los rangos que podría representar. Bien, conversión en signo de magnitud a decimal. Para poder determinar qué número en decimal representa un número que se encuentra en signo de magnitud, se debe especificar la cantidad de bits que lo componen y realizar lo siguiente. Tomar el bit más significativo, y si es 0, el número es positivo, y si es 1, es negativo. Tomar el resto de los bits para convertirlo en binario sin signo. Entonces, tomamos en cuenta un número como podría ser el 50 positivo.
¿sí? En signo magnitud los tenemos. Tomamos el número, y vamos a tomar en cuenta que como es un 0, el bit de signo, se pone, que sería el bit número 7, no lo tuvimos en cuenta, porque lo teníamos para el signo. Y en el caso de el menos 50, que es exactamente el mismo número, fíjense que se está haciendo la misma cuenta, acá se ve representado el menos 0, el menos 50, para el signo negativo. Entonces, este número no se calculó, y de ahí sale, acá sería que no tiene signo, que es el positivo, ¿sí? Pasamos a ver la conversión de complemento 2 a decimal. Para poder determinar qué número en decimal representa el número que se encuentra en complemento 2, se debe especificar la cantidad de bits que lo componen. El bit más significativo nos va a indicar el signo. Si es 0, positivo, se procede como signo de magnitud. Si es 1, negativo, se debe obtener de las dos siguientes formas. De alguna de las dos ustedes lo pueden resolver, ¿sí? Cuando hablamos de complemento 2 de un número, que es positivo, sabemos que complemento 2, signo de magnitud, y complemento 1 es el mismo número. Por lo tanto, es muy sencillo de lograrlo. Es exactamente igual al ejemplo anterior. En cambio, cuando hablamos de la conversión de complemento 2 negativo, una opción es obtener el complemento, de esta manera llegamos al número en su signo opuesto, y luego lo convertimos a decimal. Por último, le agregamos el signo negativo, ya que obtuvimos el número positivo. Esta es una de las dos formas para poder determinar la conversión del complemento a 2 negativo a decimal. Entonces, dado el número en complemento a 2, este es el número que tenemos, nosotros tenemos en complemento a 2 de ese número aquí. Ese número lo pasamos a complemento 1. Luego de pasarlo a complemento 1, le sumamos un 1. Y ese resultado es el binario positivo. Pero hay otra forma de abordarlo. La conversión de complemento 2 de un número negativo, la otra opción sería representar el valor del bit más significativo agregando el signo negativo, para luego sumar el resto de los valores tal como realizamos en un binario sin signo. Por lo tanto, hay que tener en cuenta de la siguiente manera. Nosotros, al bit más significativo, que es este de acá, lo que hacemos es tenerlo en cuenta con su signo. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros estamos multiplicándolo por menos 1. Entonces, tenemos en cuenta ese espacio del 2 a la 7, en este caso, podría haber sido 2 a la 15, o 2 a la 31, ¿sí? Y lo multiplicamos por menos 1. Entonces, nos da como resultado el número negativo. Hacemos la suma correspondiente, y llegamos al mismo resultado que el ejemplo anterior. Ambas formas de abordarlo son totalmente válidas. Entonces, para pasar en limpio, la comparación de las diferentes representaciones de los números binarios con 8 bits, tenemos en decimal el 50 y el menos 50. ¿Cuál es ese número en signo de magnitud representado con 8 bits? ¿Y cuál es el signo de magnitud del menos 50 representado en 8 bits? Luego tenemos el complemento 1, que es exactamente el menos 50 que el signo de magnitud y que el complemento 2, y fíjense que el complemento 1 del menos 50 es el signo de magnitud con todos sus bits invertidos, y luego, para pasarlo a complemento 2, le sumamos 1 a ese resultado.